queridos hermanos y amigos, bendiciones para cada uno de ustedes, los que van a mirar esta presentación de un estudio básico de la fe de Jesús. En esta ocasión estaremos estudiando lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia. Lo que la Biblia, la palabra del Señor, enseña acerca de la iglesia de Jesucristo. Este es el tópico a realizar, a estudiar en esta hora con la ayuda del Señor. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su santo nombre. Mi Señor, su palabra va a ser abierta y extraeremos de ella la enseñanza que nos corresponde estudiar en esta hora. Bendíganos en la exposición de su palabra, ponga palabras en mi boca, Señor, y que su Espíritu Santo nos asista en este momento en lo que vamos a hacer, que es la enseñanza y la comprensión de sus santas escrituras. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que así sea. Que el Señor nos ayude. Amén. Bueno, hermanos amados, vamos a continuar con el estudio de la fe de Jesús y estamos analizando el tema, lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Muchas veces uno dice, voy a ir a la iglesia el próximo fin de semana, próximo sábado o próximo domingo o X día iré a la iglesia. Pero en sí, ¿qué es la iglesia? La palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa asamblea. Y es un templo destinado para un culto religioso. Pero en términos cristianos, bíblicos y espirituales, la palabra iglesia, la iglesia de Cristo son todos aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. La iglesia, hablando en términos cristianos espirituales, ya no es el edificio. El edificio es el lugar donde se reúne la iglesia. ¿Pero quién es la iglesia? La iglesia la componen todos aquellos hijos e hijas de Dios que un día han aceptado a Jesucristo como Señor y su Salvador. Entonces ellos son la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo se le llama. Entonces estos son a lo que nosotros como cristianos le llamamos la iglesia del Señor. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Y el fundamento de la iglesia, hermanos amados, es nada más y nada menos que nuestro amado Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el dueño de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos cuerpo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. 1 Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 1 Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, ¿quién es la iglesia? Todos nosotros conformamos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. ¿Dónde se fundó la verdadera iglesia? Se fundó en cualquier país del Medio Oriente, se fundó en Roma, pero de acuerdo a las escrituras, la iglesia verdadera se fundó en la ciudad de Jerusalén, la capital de Israel, en el año 33 de la época de Cristo. Entonces, ¿cuál será entonces la verdadera iglesia? Ya que hoy existen muchas iglesias. Existen iglesias luteranas, católicas, episcopales, presbiterianas, bautistas, metodistas, mormones, adventistas, testigos de Jehová, pentecostales, entre muchas, etcétera, etcétera, etcétera. Solo mencioné algunas poquitas, pero son más de 3.000 creencias religiosas en todo el mundo, las que hoy en día predominan, y cada una de esas denominaciones o creencias dicen tener la verdad o ser la verdadera. Ahora, ¿cuál será la verdadera? Ya que hay tantas. ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿De dónde vinieron? ¿Cómo se formaron? Entonces, no creamos las respuestas de los hombres. Vamos a la fuente de la verdad, que es la palabra de Dios, y que sea ella la que nos dé la respuesta. ¿Cuál es la verdadera iglesia y quién la formó? ¿Quién es su fundador? ¿Cuál es su fundamento? ¿Y para qué fue establecida la iglesia aquí en la tierra? Estamos analizando en esta ocasión
lo que la Biblia, la palabra de Dios, enseña acerca de la iglesia verdadera, porque aunque hay muchas iglesias, muchas denominaciones, Dios tiene un pueblo fiel en este tiempo, un remanente fiel, y vamos a ver cuáles son las características de este pueblo. Fundación y fundamento de la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo. Vamos a comenzar con nuestro estudio de la fe de Jesús y vamos a la primera pregunta. ¿Quién fundó la iglesia cristiana? ¿Quién fundó la iglesia cristiana? Y para ello vamos a ir al libro de San Mateo, capítulo 16, versículos del 16 al 18. San Mateo 16, versículos 16 al 18. Y la palabra del Señor dice de la manera siguiente. Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Esta conversación la tuvo Jesucristo con algunos de sus, con todos sus discípulos y los seguidores. Pero dice que Jesús, en el verso 16-13, dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús les dijo, quiero hacer una pregunta, ¿quiénes dicen los hombres, las personas, que es el Hijo del Hombre? Se refiriéndose al mismo. Y ellos, los discípulos, los apóstoles le contestaron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondió Simón Pedro, aquí viene nuestro versículo que nos dio el estudio, y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro estaba convencido. Pedro tenía la certeza y la convicción bien arraigada en su corazón que ese que tenía enfrente no era ni un profeta, ni era Juan el Bautista, ni era Elías, ni era Jeremías, ni era Job, no era ninguno de los profetas anteriores, sino que ese que tenía enfrente, el que le había hecho la pregunta, era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús y le dijo estas palabras. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿quién fundó la iglesia de Jesucristo, la iglesia cristiana? La iglesia de Jesucristo, la respuesta es la iglesia de Jesucristo, la iglesia cristiana, la fundó Jesucristo, de acuerdo al versículo como lo que hemos leído. La iglesia de Cristo no la fundó ni Pedro, no la fundaron los papas allá en Roma, la fundó Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ir a la pregunta número 2. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? ¿Sobre qué está basada, sobre qué está fundamentada la fe de la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, la iglesia verdadera? ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Veamos lo que dice Efesios 2:20, libro de los Efesios, Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 20, que dice a la letra a continuación. En el libro de los Efesios, capítulo 2 y versículo 20, la palabra del Señor dice,
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, de acuerdo a la palabra del Señor, la pregunta era, ¿quién es el fundamento de la iglesia? Y aquí nos está dando la respuesta que el fundamento de la piedra principal del ángulo es Jesucristo mismo. El fundamento de la iglesia es Jesucristo mismo. No depende de una persona o de un grupo de personas, por eminentes o eclesiásticas que sean. El fundamento de la iglesia es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Él fundó la iglesia, Él la vino a salvar, Él la compró con su sangre preciosa. Cristo Jesús es el fundamento, al menos de la iglesia verdadera. De las otras denominaciones tienen sus propios fundadores, pero de la iglesia verdadera es Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a ver la organización de la iglesia, cómo se organiza, cómo se maneja la iglesia verdadera del Señor. ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia dentro de la organización? ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia? La pregunta número 3, ¿quiénes son los dirigentes de la iglesia? Vamos a ver Efesios 4, 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12. Acompáñenme a ver Efesios 4, 11 y 12. Aquí está. En el libro de los Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, la palabra del Señor dice de la manera siguiente: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La pregunta decía, ¿quiénes son los dirigentes de la iglesia? Y la respuesta la encontramos aquí en Efesios 4, 11 y 12. Dice que Cristo mismo instituyó sus dirigentes. Instituyó para su iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 dones ministeriales: apóstoles, pastores, profetas, evangelistas y maestros. 5 ministerios. Y en el verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuáles son los dirigentes? ¿Cuáles son los dirigentes en la iglesia? Son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros. Estos ministerios están vigentes. Hay pastores dentro de la iglesia verdadera, hay profetas, el don de profecía todavía está vigente. Hay evangelistas, pastores y maestros para edificar el cuerpo de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Qué lindo sería si usted y yo pudiéramos formar parte de uno de esos 5 ministerios: apóstol, profeta, maestro, pastor o evangelista. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, la pregunta número 4, ¿cuál es la triple misión para la iglesia? ¿Cuál es la triple misión de la iglesia aquí en la tierra? Después de que la iglesia fue fundada por Jesucristo, ¿para qué la dejó? ¿Para qué la fundó? ¿Cuál es la triple misión de la iglesia aquí en la tierra? Y para ello vamos a ver Mateo 4:23.
Libro de San Mateo, capítulo 4, versículo 23. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 23, la palabra del Señor dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Lo repetimos? Está muy precioso este versículo. Y recorrió Jesús toda Galilea. Galilea era donde quedaba el mar de Galilea o el lago de Galilea. Enseñando en las sinagogas. Cristo predicaba en las iglesias, en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué hacía Cristo cuando andaba en la tierra? Enseñaba, predicaba y sanaba. Entonces, ¿cuál es la triple misión de la iglesia que Jesucristo fundó aquí en la tierra? ¿Cuál es la triple misión? La triple misión para la iglesia, la respuesta es, para la pregunta número 4, ¿cuál es la triple misión de la iglesia? Es enseñar, predicar y sanar las diversas enfermedades con la ayuda de Dios. Sí existe la sanidad divina. Jesucristo dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces, la triple misión de la iglesia aquí en la tierra es enseñar la palabra del Señor como maestro, predicar la palabra del Señor y sanar las enfermedades con la ayuda del Señor. Bendito el nombre del Señor. Todavía está vigente el ministerio de la sanidad divina, solo que Dios sabe cuándo y cómo lo hace. Pregunta número 5. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? La pregunta número 5 es: ¿cómo debe de gobernarse la iglesia? Para ello vamos a ver un versículo bíblico, Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 4. Hechos 6, del 1 al 4. Vamos a ver qué dice. Estamos buscando aquí en la Biblia. En el libro de los Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 4, es la referencia que tenemos. Vamos a leer lo que dice a continuación. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que a las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio. Buscad a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Había una queja que los griegos se estaban quejando contra los hebreos de que las viudas de los griegos no las estaban atendiendo en la distribución diaria. Entonces convocaron a una asamblea y entonces en el verso 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra del Señor para servir en la mesa. No es justo que Pedro, Juan, los demás apóstoles, los líderes, se pusieran a servir las mesas y dejaran de predicar la palabra. Entonces, Dios les revela y les dice: buscad hermanos, de entre vosotros 7 varones. Buscaron a 7 personas, pero que estas personas deberían de tener algunos requisitos. Varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría,
a quienes encarguemos este trabajo, un buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. No eran cualquier cosa los que les iban a encargar la atención al pueblo del Señor. Y nosotros, dijo Pedro y los demás apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la pregunta era, ¿cómo debe de gobernarse la iglesia? Y la respuesta es, en orden y bajo la dirección del Espíritu Santo. La iglesia se debe de dirigir o gobernar bajo el orden que establece la Escritura y bajo la dirección del Espíritu Santo. No como cierto hombre, líder, pastor, sacerdote, lo que sea, quiera dirigir la iglesia. Tiene que ser gobernada en orden y bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahora vamos a estudiar cuáles son las características que deberá tener o debe de tener la iglesia verdadera de Cristo aquí en la tierra. Pregunta número 6. ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia? ¿Cuál es el ejemplo que los miembros que conforman la iglesia deben de seguir aquí en esta tierra? Vamos a ver a Juan 13:15. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 15. Para la gloria del Señor. Aquí está hablando Jesucristo, Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesucristo está hablando aquí y le dice a sus discípulos, a sus seguidores, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Como Jesucristo solo hizo lo bueno, solo hizo lo puro, solo hizo lo noble, solo hizo el bien, entonces Él quiere que así mismo nosotros nos gobernemos haciendo el bien. Así como Él hizo las obras que Él hizo, nos las dejó, nos mandó que nosotros las hagamos también con los demás. Pregunta número 7. ¿Cuál será la norma de conducta de la iglesia? ¿Cuál será la norma de conducta de la iglesia? Para ello vamos a ir a ver Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17. Vamos a ver qué dice. Apocalipsis 12:17 dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La iglesia verdadera son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál será la norma de conducta de la iglesia? ¿Bajo qué se regirá la iglesia verdadera? La norma de conducta de la iglesia verdadera, la respuesta es los 10 mandamientos. Bajo los 10 mandamientos se regirá, será la norma de conducta de la iglesia verdadera. Entonces, ¿cómo harán aquellas iglesias que solo guardan 9, o 7, o 5, o 2 o 3, lo que les conviene? Sin embargo, la palabra del Señor dice que la serpiente, el diablo, se enojó. No contra los que guardan 9, ni contra los que guardan 6, 7 o 3, o no guardan ningún mandamiento. A eso no les preocupa el diablo. Él se fue contra la iglesia verdadera, que son aquellos que guardan el testimonio de Jesucristo y los 10 mandamientos. ¿Conoce usted alguna iglesia que guarde los 10 mandamientos? ¿O profesan guardar los 10 mandamientos? ¿Y tienen la fe de Jesús? Yo sí conozco una. Bendito sea el nombre del Señor. Pregunta número 8. ¿Qué don poseerá la iglesia? ¿Qué don ha de poseer la iglesia verdadera, la iglesia para el siglo XXI?
Apocalipsis 19:10. Una de las características que identificaría a la iglesia verdadera lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. Juan se postró ante el ángel y le dijo: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué don poseerá la iglesia verdadera? Tendrá dentro de sus 5 dones ministeriales el don de la profecía. Pero no se refiere a solo un don profético. El ministerio profético obrará dentro de la iglesia verdadera, como obró los profetas del Antiguo Testamento, los profetas de los tiempos de Jesús, y hoy en día también el don ministerial de la profecía todavía está vigente, no clausurado. Entonces la iglesia verdadera se manifestará el don de profecía. Bueno, y después de haber escuchado este estudio de la fe de Jesús acerca de lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo aquí en la tierra, ¿qué debemos de hacer? Bueno, punto número 1, unirnos a una iglesia a la cual Jesús ha fundado. Unirnos a la iglesia que Jesús fundó. Para ello miremos lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 41. Hechos 2, 41. Y dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Estas personas tenían otra religión, pero escucharon el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de un verdadero Hijo de Dios, de uno de los miembros de la iglesia que Jesús había fundado. Y cuando escucharon la palabra del Señor, se bautizaron una gran multitud y se añadieron a la iglesia, dice la Biblia, aquel día como 3,000 personas que creyeron al mensaje de Jesucristo por medio de su siervo, el apóstol San Pedro. Ellos se unieron a la iglesia verdadera. Estas personas tenían su propia religión, muchos de ellos eran fariseos y de otras religiones. Pero cuando escucharon la voz de Dios a través de su siervo, se bautizaron como 3,000 y se añadieron a la iglesia que estaban haciendo como 3,000 almas en aquella misma hora. También dice que otro consejo es que se debe permanecer fiel y firme. Para ello vamos a ir al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10. Se debe de permanecer fiel y firme hasta la venida del Señor. Segunda de Pedro 1, 10, y dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y tenéis confirmados en la verdad presente. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, y mi resolución sería, después de haber escuchado esta enseñanza, es: creo que Jesucristo fundó la iglesia verdadera y yo anhelo y deseo unirme a ella y mantenerme fiel hasta que Él venga. Que Dios les continúe bendiciendo, mis amados en el Señor, y será hasta un próximo estudio de la fe de Jesús. Pero no antes quiero decirle una cosa: posiblemente usted ya tiene una iglesia. Lo importante no es ser miembro de una iglesia, lo importante es ser un hijo de Dios. Si aún no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, aunque pertenezca a cualquier iglesia, pues no sirve de nada. Porque si no ha aceptado a Cristo, es en vano que usted vaya los domingos, los sábados, los lunes, los martes, los miércoles, cualquier día. Si no se tiene a Cristo como su fundamento, le hace falta todo. Para terminar, acepte a Cristo como Señor y Salvador personal y verá las cosas diferentes. Que Dios le continúe bendiciendo. Amén. Bendiciones.